Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua, donde estamos conversando con distintas compañeras y compañeros, distintas tradiciones, distintas escuelas de pensamiento y experiencias que nos ayudan a conocer un poquito mejor el mundo en el que nos desarrollamos y a profundizar esta transformación que tanto nos interesa desde abajo y a la izquierda. Por eso, hoy nos acompaña, invitamos a nuestro compañero Jesús Jiménez. Bienvenido, Jesús. Gracias. Él es cantautor, es docente, es poeta, es escritor, novelista, ¿no? Y militante de izquierda, formado desde muy jovencito en el Frente de Escuelas Democráticas Febrero 25, una organización de tradición y de lucha histórica allá en el Estado de México, en Chimalhuacán. Y pues a compartirnos experiencia. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Malachi. Pues lo primero, mi querido Jesús, ¿cómo fueron tus primeros pasos, tus primeras letras y tus primeros combates? Bueno, como bien lo mencionas, yo vengo de una familia política, tanto sanguínea como política, o sea, se conjugan ambas situaciones. Mis padres son pues los que fundan el Frente de Escuelas Democráticas Febrero 25, allá en Chimalhuacán, Estado de México. Pero bueno, este proyecto en los años 90 se extiende a algunos estados de la República. Bueno, yo nazco en el seno de ese proceso político. Y bueno, pues en las escuelas que ellos fundan de educación popular, es un proceso que se da, según tengo entendido, exclusivamente en el Estado de México y sobre todo tiene su apogeo en la zona oriente, la creación de escuelas populares, de proyectos independientes, ¿no? Pues desde abajo, gestionar el registro, mobiliario, etcétera, plazas para los maestros. Y bueno, mis padres son parte de este proyecto. Y bueno, en ese proceso nos inscriben, nos forjan en las escuelas populares y pues no sé, sin temor a equivocarme ni tampoco tratar de jactarse de nada, pero pues somos producto directo del proceso educativo que se forja en ese lugar. Dijéramos que somos el resultado, ¿no? Bueno, en mi caso, como persona, pero bueno, junto a un grupo de personas que estudiaron con nosotros, somos como el resultado, ¿no? de ese proyecto donde está entendido el pensamiento crítico, el hombre íntegro, la diversidad de tareas, pero sobre todo la conciencia, ¿no? La conciencia de clase, forjado en la lucha, momentos donde las movilizaciones eran pues eran el auge más que ahora, ¿no? O sea, eran momentos muy álgidos, donde pues prácticamente diario había movilizaciones, mítines, detenciones. Mis padres son presos políticos, ¿no? Han sufrido la represión, bueno, y con ello todo el proceso. ¿Son o fueron presos políticos? Bueno, fueron, ¿no? Fueron presos políticos. Son perseguidos políticos aún, o sea, fíjense, en Chimalhuacán, aún, o sea, aún no se puede quitar ese estigma, ¿no? Con todo lo que se acarrea, pues, el ser luchadores sociales, la criminalización de ellos, ¿no? Entonces, bueno, en ese proceso, pues, de la lucha, la consigna, la batalla, confrontación física también, o sea, algo muy latente en esas zonas, tanto con los grupos políticos de derecha como con la delincuencia, porque habría que cuidarse también de la delincuencia en aquella zona muy complicada, ¿no? Todo eso, pues, forja de alguna manera, dijéramos, todos los aristas de la lucha social, ¿no? Desde el debate, la formación, la contienda, la lucha callejera. Y bueno, en ello, pues uno también va encontrando, dijéramos, su inclinación, pues no sé, artística, tal vez, ¿no? Y a mí desde pequeño me gustó la música, tengo recuerdos vagos de pequeño, siempre estuve poniendo atención a la música. Cuando tuve oportunidad, la primera guitarra que me regala mi padre, pues empiezo a intentar, autodidacta, ejecutar algunos temas de José de Molina, de Silvio Rodríguez, Daniel Biglietti, por mencionar algunos.
Obviamente también todo el género del rock. Las rolas más difíciles eran las Así de es. Silvio, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Tanto la guitarra como la voz, La ¿no? voz. Pero el rock también pues fue ahí Mm. como que se va compaginando. Y pues uno va encontrando, ¿no? Desde joven en los mítines, pues uno llevaba la guitarra, mientras esperábamos, si había atención gubernamental, pues charrolas, Tocar. guardias de las escuelas que a veces querían llegar las autoridades a tomarlas, ¿no? Entonces hacíamos guardias nocturnas, no sé, o sea, en todo momento, como cualquier activista y cantor revolucionario, pues lo hizo en su momento, ¿no? En las huelgas, en la huelga de la UNAM, cuántos eh, camaradas artistas salieron de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa dinámica nos forjamos, eh, quizá como un elemento adicional, ¿no? Como algo que pudiera levantar el ánimo, no sé, aglutinar a los compañeros, quizá todavía no con un entendimiento profundo de lo que implica el ser un cantor revolucionario, el ser un artista dentro de la militancia, ¿no? O sea, a veces uno salta y a lo mejor no dimensiona el todo, ¿no? Al pasar del tiempo, uno dimensiona la importancia inmensa de lo que es el arte dentro de la militancia política, ¿no? Porque es el Correcto. espíritu del proyecto político, ¿no? Es la identidad, es lo que decía un maestro, cuando uno no ve salida a la problemática, y decimos, no, ya, o sea, no hay para ¿A dónde, dónde? ¿no? Ujú. Pues uno se va, pone sus canciones, las canta, lee sus poemas, sus libros de literatura y se reencuentra, ¿no? O sea, el arte siempre va a ser como que ese refugio espiritual, pero también se convierte de alguna manera en un impulso, ¿no? En Entonces, herramienta. así es, entonces es algo importantísimo y eso pues se va entendiendo y se va forjando pues en el camino, ¿no? O sea, ¿A qué edad te regalaron tu guitarra? ¿A qué yo, edad yo, empezaste yo a yo intentar? empecé como a los 13 años, o sea, a 13. intentarlo, ¿no? O sea, a intentarlo. Ya dijéramos mi primer actividad pública, ¿no? Mi primer Tu primer concierto, toquín. mi primer Ujú. toquín público fue como a los 15 años y fue como el Borras dice, ¿no? Teníamos, bueno, en la organización se organizan encuentros estudiantiles a nivel nacional, Ujú. entonces, pues era uno de los momentos más álgidos de la organización. Ese encuentro aglutinó a 2.500 estudiantes aproximadamente de diferentes estados de la República, todos en ese evento, una semana reunidos, recibiendo formación política, eh, deportiva, cultural. Y entonces, pues, cuando me dijeron, pues vas a participar, dije, sí, sin problema, ¿no? Eh, pero cuando ya me dicen en el momento, híjole, ¿no? O sea, para mí 2.500 pues son un chingo, ¿no? Sí, son muchos. Son muchísimos. Y luego, sin manejar del todo ni la ejecución, ni el público, mucho menos. Pero bueno, pues como el Borras, ¿no? Ahí fuimos, empezamos a tocar. Para mi sorpresa, los jóvenes, porque la gran mayoría eran jóvenes, eh, guardaron silencio, estuvieron atentos y tal vez, creo que hoy lo entiendo al pasar de los años, tal vez porque veían pues a un joven Un igual que chavo, ellos, a sí, un un chavo igual chavo. que ellos, Sí, ¿no? sí. O sea, ¿Y qué tocaste? toqué Vamos Estudiantes, eso lo traigo bien, bien grabado de Daniel Ujú, Biglietti, ujú. La Masa de Silvio Rodríguez, son de las que tengo así, bien, bien claras. Las otras realmente no recuerdo. Y no fue la mejor ejecución, no No, fue el sí, mejor debut. así eh, pasa, así eh, pasa. estéticamente hablando, ¿no? No fue lo mejor, pero sí fue el mejor impulso que pude haber tenido. Y políticamente, Y políticamente sobre todo, ¿no? Porque al notar eso, o sea, a mi, dijéramos, muy temprana edad, las vagas ideas que uno va teniendo, ujú. por lo menos a esa edad uno tiene el ímpetu de decir, hay que hacer la revolución, hay que hacerlo por como quiera, ¿no? Y A lo sí, mejor no, ¿eh? sí, Y sí, sí, ajá. A lo urge. mejor no tenemos las herramientas suficientes ideológicas, ¿no? A lo mejor no comprendemos aún del todo, ¿no? Yo creo que estamos todavía en un proceso formativo, ¿no? Ujú. De encontrarnos, hacia dónde, incluso definir nuestra corriente ideológica, ¿no? Aunque yo me atrevo a decir que aunque digamos que a los 16, 17 años ya teníamos definido nuestra corriente política, creo que no es cierto. Creo que es en ese proceso vas construyendo, ¿no? O sea, Ujú. porque eres chavo, porque estás fértil de ideas y porque te rodean un montón de camaradas maestros o de tu mismo,
de tu misma edad, pero que tal vez han leído cosas distintas. Entonces te vas forjando, ¿no? Pero sí, creo yo, algo determinante es lo que vives en ese periodo es fundamental, ¿no? O sea, Claro. te forjas. No, y lo que marca. viviste antes. Así es. O sea, el haber estado desde chavito en Sí, las pues, movilizaciones, es escuchar los debates, el ¿no? ser familiar a Ujú. la consigna, ¿no? Ya. El saber que, bueno, de repente, ¿y dónde están los jefes, no? ¿Dónde están los papás? No, pues algo que me acuerdo mucho que decía mi abuelita es, fueron por pan, ¿no? O, no, al rato regresan. Pues después nos enterábamos que estaban presos, ¿no? O sea, Ujú. que habían sido Entonces, apresados, habían ido por pan, habían pero ido para por pan, todo. sí. Y te metían en la cárcel por Así eso. es. Me acuerdo viendo un festival, ese también lo tengo muy claro. No estaba mi mamá. Y pues lo mismo, ¿no? ¿Dónde están? No, pues fue a una escuela a provincia. Teníamos ya escuelas en provincia. Anda de gira. Y Y en ese evento fue a tocar José de Molina, era el a la escuela. aniversario. No, aquí en la primaria del Poxcal. Es un evento que hacemos cada año en homenaje al maestro Agustín Pérez, que fue asesinado el 25 de febrero. Agustín Pérez. Por ello, Fede 25, ¿no? Ujú. Entonces estaba José de Molina, cantando, yo buscando a mi jefa, ¿no? Estaba chavito, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Y de repente, el José de Molina grita, a ver, quiten las greñas, porque siempre he traído la greña, ¿no? Y ya, y en eso alcanzo a ver, el movimiento, ¿no? Cómo empiezan los maestros empiezan a moverse y todo. José de Molina siguió tocando y llegan con mi jefa. O sea, la acababan de La liberar. acaban de liberar. La acaban de liberar en ese rato y la cubren los compañeros y anuncian en el micrófono, ¿no? Pues acabamos de lograr la libertad de la maestra María de la Luz. Y pues, no, pues, te imaginarás, ¿no? O sea, el momento que se Claro. vive, ¿no? Los compañeros asistentes, pues es algo, pues es chido, o sea, es una emoción chida, pero digo, en una cuestión real, pues no tendría que ser, o sea, no tendríamos por qué estar liberando Pues son los camaradas, ¿no? sinsabores de Sí, la o sea, lucha, ¿no? pero bueno, al final creo yo que pues eso nos ha forjado, ¿no? Así es. Entonces, bueno, son como cápsulas, ¿no? Oye, De lo que he vivido. ¿y a qué edad empiezas a componer tus propias canciones? ¿Y cuáles son los temas que tú quieres comunicar a través de ellas? Mi primer tema ya fue, bueno, no tan grande, no, más bien todavía estaba chavo, ¿no? 17 años, nace mi primer chavo, y entonces cuando me dan la noticia, pues uno siente chido, ¿no? Ahí me entró como que un debate de emociones, ¿no? Mi abuelo días antes me había dicho, oye, ¿y qué sentiste cuando te dijeron que ibas a ser papá? Y yo dije, pues chido, ¿no? O sea, se siente bien, o sea, pues alguien a quien vas a forjar, a quien vas a conducir, alguien que se va a parecer a ti, no sé, o sea, todos los sentimientos de un futuro padre, ¿no? Y mi abuelo me dice, ¿sentiste bonito? Digo, pues sí. Digo, ¿tú no sentías ¿O cómo se bonito? tiene que Sí. sentir? Entonces, bueno, dice, "Oh, sí se siente bonito". Dice, pero te imaginas, me dice él, a mí cada que me decían que iba a ser otra vez papá, tuvo 16 hijos, ¿no? Entonces, digo, no, a lo mejor no es que no sintiera gusto, sino que, puta, voy a ser papá, pues hay que, Es otra boca que trabajó alimentar. 3 turnos, ¿no? Ujú, Entonces, pues, ujú. ahí está, bueno. Entonces No, y nace, además la mamá, así es también, o sea, 16 partos, no es no cualquier cosa, cualquiera, ¿no? ni tú ni Y, yo. y, y algo de paréntesis ahí, 16, bueno, que se lograron 14, digamos, los dos pequeños no llegaron Al al término. grande, pero de los 14 que vieron, todos maestros, ¿no? O sea, todos absolutamente maestros forjados en el frente de escuelas, ¿no? Hoy no todos militan en el frente, pero tienen militancia política o son maestros con pensamiento crítico, pero eso es algo, creo yo, algo digno de admirar, ¿no? 14 hijos de una madre proletaria, o de un matrimonio proletario, donde no terminaron la primaria y que todos sean maestros, o sea, es algo. Pero Y eso de, fue y de, gracias a de esos 14 hijos, ¿quién fue el que participó y fundó el Frente de mi padre. Escuelas? Tu papá. Ajá, mi padre es dijéramos, el segundo, él es el que funda el Frente de Escuelas, y del lado de mi jefa, quien inicia es el maestro Agustín Pérez, su hermano, ¿no? Que viene Ajá. siendo mi tío. Tu tío. Y ella, pues es la que se integra ya como Frente de Escuelas, también fundadora
del Frente de Escuelas junto a... Para retomar esa pregunta, ¿cuál fue el tema de la canción? El tema de la canción fue Hacia mi chavo. El chamaco. Sí, el tema se llama El Constructor, ¿no? El constructor. Es un tema que hoy reviso y digo, bueno, sí estaba medio apasionado con el tema de la lucha armada, ¿no? Porque el tema dice, el coro dice, el futuro está en tus manos, ahora tú deberás de forjarlo. Un libro, un fusil y el canto serán tus mejores aliados, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que hoy no considere el tema de la lucha armada como una posibilidad y que la denote, ¿no? Pero sigo creyendo como creo que se debe considerar que son momentos históricos, ¿no? Para estos procesos, ¿no? Y hoy, pues, desgraciadamente no existen esas condiciones para este tipo de luchas, ¿no? Pues pero no, bueno, yo no creo que sea desgraciadamente, ¿no? Bueno, Pregúntales en Palestina sí, si es tan fácil. así es. Tal vez me refiero en el aspecto de cómo hemos entendido quizá, ¿no? El concepto de las luchas. Ya. De las formas de Así lucha. es. Entonces, bueno, pues ese es el tema. ¿Y cómo pasas de la música a la literatura? Eso ya fue, la literatura es reciente. La literatura ahí es mi primer novela o intento de novela, más bien es como una narrativa autobiográfica. Más que autobiográfica es como una narrativa de la historia del frente, ¿no? De mi organización. La hice hace 10 años, justamente. Hace 10 años la comencé a escribir. Comencé, bueno, narrando algunos episodios, sobre todo los momentos de represión, que creo que pues, son momentos que deben ser mencionados, ¿no? Porque los frutos de la lucha que hoy tenemos fueron gracias a esos esfuerzos, todos los esfuerzos del país, ¿no? O sea, el mínimo círculo campesino que estaba en la sierra colaboró a lo que hoy estamos forjando, ¿no? Cada preso político, aunque no se reivindique dentro del movimiento de regeneración nacional, pero aportó, o sea, todas las luchas han aportado esto. Entonces, bueno, se me botó un poquito la idea, la novela, la retomo, empiezo a contar, pero sí, pues hoy que la reviso, pues tiene obviamente muchos detalles, ¿no? De todo tipo. Porque, bueno, pues no estudié literatura, no tuve ni siquiera cursos de redacción, sino fue más bien lo que uno va queriendo escribir. No es fácil, ¿no? Hacer un... Sí, no, claro. Y lo que uno lee, ¿no? O sea, también lees a los otros autores y pues vas como que, dice Silvio, tomando un poco de todos. ¿Qué autores son los que a ti te gustan más? Bueno, la novela por excelencia es Así se templó el acero, ¿no? Esa es mi novela. Ostrovsky. Sí, Ostrovsky es el que me marca, ¿no? Desde chavillo. Entonces de ahí, bueno, Eduardo Galeano, bueno, pues los clásicos del marxismo, obviamente, aunque dijera alguien, bueno, pues eso es ciencia, eso es teoría, no, la forma en que escriben no es una forma estrictamente científica, ¿no? O sea, tienen su aporte. Roque Dalton, bueno, o sea, creo que para mi fortuna, mis primeros acercamientos literarios fueron, pues, gente incluso hasta radical, ¿no? Sí. Y pues de ahí las líricas de los grupos que uno escucha, de los autores, soy muy fanático del metal, ¿no? Sí, también, metalero. Sí, metalero. Y porque me gusta, me empieza a gustar el tema lírico, ¿no? Del heavy metal, sobre todo el metal europeo, y recientemente, bueno, posteriormente el metal argentino, que tiene mucha propuesta ideológica, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso va conjugando, ¿no? Ya después mi segunda novela, que es Xochimé, dijéramos que es una coautoría. ¿Este es el primero? ¿La primera novela es este es el primero. Esa. Este es el primero, Xochimé. Está voluminoso, sí. ¿no? Para ser tu obra prima. Sí. De hecho, lo que pasa es que es un guión cinematográfico. Ay, cabrón, que escribió el maestro Gabriel, mi padre, ¿no? Xochimé. Lo escribe en el 2015. Ahorita lo para hacerlo película. ¿Qué es esto? Sí, para hacerlo película, ¿no?
¿Llegó a ser película? No, por eso, mostrando un poco la propuesta teórica ideológica que presentamos como organización, como Universidad Indígena, pero pues bueno, uno cuando hace este tipo de cosas, dice, pues ahorita lo hacemos con los celulares, con algunas cámaras. En la universidad hemos construido algunas teocalis, ¿no? Réplicas del Templo Mayor, de algunas otras secuencias. Y dijimos, pues rápido adaptamos un salón. Pues no es tan fácil. No es tan fácil, claro. No es tan fácil. Entonces se fue quedando ahí archivado. Pasaron los años y en el 2022 me dicen, de hecho, fue una conspiración porque no estuve presente en esa reunión, ¿no? Esas son las tragedias del centralismo democrático. No estuve presente y cuando me informan me dicen, bueno, es que en la reunión se trató que ese guión es importante porque es una propuesta teórica de lo que estamos construyendo, de reivindicar los pueblos prehispánicos como fundamento para construir una nueva sociedad o retornar a muchos elementos que ellos aportaban. Y entre ellos, pues la educación, ¿no? O sea, tenían una estructura educativa, tenían toda una secuencia científica, ¿no? Entonces hay que recuperarlo, ¿no? Y elegimos en la reunión que tú lo vas a hacer novela. Aclamado. Y yo dije, caray, pero, o sea, ¿cómo, Bien, no? No, O sea, pues como es el centralismo democrático. Sí, por supuesto. Y dice, ¿te opones? Dije, sí, pues sí me opongo. Sí, pero la mayoría dijo que tú lo vas a hacer. Entonces, pues el centralismo democrático no es que uno decide sobre ti, sino que la mayoría decide sobre uno. Una tarea. ¿No? O sea, entonces dije, bueno, pues a ver qué sale, ¿no? Si justo no tenía puedes como, hacerlo, pues no lo haces. Sí, justo Pero tenía sí. como unos meses de haberlo transcrito. O sea, ayudé a transcribir el texto. Y sí, sinceramente, cuando lo transcribí, me gustó, ¿no? Porque se había perdido el archivo original, entonces por eso las hojas que tenía resguardadas las transcribí. Y me gustó. Y empecé, ¿no? O sea, cuando uno transcribe, empecé a viajarme. Dije, a ver, aquí podría hacer esto y eso. Entonces, cuando me dicen, pues fue una tarea que realmente, como dice, por ahí hay un meme, ¿no? Que dice, está bien, lo acepto, pero me ofende, ¿no? Porque no consideraron mi, Sí. Oye, ¿y de qué va Xochimé? Entonces Xochimé es una niña. Xochimé es el nombre de la niña que ¿Qué quiere aparece. decir Xochimé? Significa florecitas. 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 A ver. O también puede ser dos flor, ¿no? En este caso, bueno, ella es una niña que nace en lo que hoy es Puebla, en la región de Tepeaca y Tecali, en esa parte. Y por su inquietud es elegida por el Calpulelque, el Consejo de Ancianos, para venir a estudiar a Tenochtitlan. Otra del centralismo democrático. Otra, sí. O sea, es lo que dice Romero Vargas, ¿no? Ajá. Que los gobiernos socialistas de Anáhuac. Ajá, colectivistas. Sí. Entonces es elegida y viene a Tenochtitlan, ¿no? Entonces, primero narra todo el trayecto de Tepeaca para acá. Cuenta que había caminos amplios, carreteras por darles algún adjetivo. Obviamente no, porque no pasaban carreras. Camino es buen Eran caminos, nombre. ¿no? Pero caminos amplios, ¿no? Amplios O caminos. sea, muy, muy bien edificados. Y todo ese trayecto llega a Tenochtitlan y conoce las diferentes escuelas de Coatlicue, de Tezcatlipoca, de Xochipilli, ¿no? Que eran escuelas especializadas en diferentes áreas del conocimiento. Y hace todo ese recorrido. Le toca vivir el encendido del Fuego Nuevo, el último encendido de Fuego Nuevo. Ahí en el Cerro de la Estrella. Así es, ahí le toca vivirlo. Entonces todo esto lo va narrando. Y la llegada de Hernán Cortés, ¿no? Xochimé ya en ese momento ya es una adolescente, le toca enfrentar una visión distinta hacia la llegada de los españoles y todo el proceso de colonización y de exterminio. Después le toca el momento de resistencia, organizarse para resistir. Se va entrelazando con algunos procesos como Tenamaxtli, por ejemplo, allá en la Sierra del Mixtón, en lo que hoy es Nochixtlán, Jalisco. Entonces todo eso se va entrelazando y bueno, ya termina con una cuestión pues poco ficticia, donde pues ya, obviamente ya muere, pero reencarna en otra chavita en la actualidad, igualmente en Puebla, ¿no? Y como que la historia se empieza a repetir, pero ahora en la actualidad, obviamente ahí termina, ¿no? Pero ya de liberación, Así ¿no? es, sí. Sí. Entonces, Que no se repita la conquista. Así es, no, pues justo en esa idea. Entonces de esto trata.
Y bueno, pues cuando la empecé a escribir me dejé llevar, me metí a investigar, me puse a escarbar muchos aspectos y pues sí, todos pensábamos que iba a salir o sea, el guión es quizá unas 30 páginas, unas 30 cuartillas quizá, y yo todos pensamos, bueno, pues a lo mejor le agrega, no sé, hasta 100, ¿no? Quizá. Y pues cuando iba escribiendo dije, caray, o sea, el problema es que pues no puedes decir, creo yo, ¿no? En el literal no puedes decir, pues aquí esto ya mejor lo omito, ¿no? No, más bien, pues uno va dejándose llevar, ¿no? Y pues al final salió, la presentamos y pues creo que les gustó, creo que fue muy bien recibida. Por lo menos quien lo ha leído, sí me han comentado, pues la verdad que está bien. Y si alguien quiere leerla, alguien del auditorio quiere leerla, Pues ¿con quién? ¿Cómo lo consigue? me pueden contactar directamente o en la universidad, allá en Chimalhuacán. No tenemos algún punto de distribución en la ciudad. Ujú, Pues son solo los días sábados en el corredor de libros de San Fernando, ujú, ahí ujú. bueno, en ¿Tienen un espacio el Parque de ustedes? San Fernando. Sí hay un compañero que viene cada sábado, Bien, y los trae, ¿no? Todas las ediciones de la editorial. muy bien. Oye, hablando esto del Calmeca aquí de la universidad, ¿qué es eso? ¿Cómo describes tú? ¿Cómo puedes tú comunicarnos a todos qué es la universidad indígena? Pues justo es un intento de Calmeca, ¿no? Un intento, digo, porque eh, el Calmecac se forjó bajo ciertas condiciones Claro. históricas. Entonces, no creo que sería un error decir que la Universidad Indígena es un Calmecac, ¿no? Ujú. Porque no lo es. O sea, No se puede. no Hemos podemos, cambiado así mucho. es. Ujú. O sea, no, se rompió el factor de la educación en la familia, en la comunidad y en la escuela como una unicidad, ¿no? O Ujú. sea, eso se dio en la época prehispánica, eh, aunque los hispanistas digan que no fue así, pero así se dio. O sea, el Ujú. proceso educativo de Anáhuac, o sea, no solamente de México, sino de Exacto. Anáhuac, fue así, ¿no? O sea, había una línea íntegra, ¿no? Entre familia, comunidad y escuela, ¿no? Entonces, eso, pues, obviamente no lo tenemos. Pero la intención, sí, o sea, la intención de recuperar el tema comunal, el tema del trabajo como algo reivindicativo, de la cientificidad de nuestra cultura, ¿no? Tratar de superar el fanatismo religioso que han impuesto también en el Ujú. aspecto de la cultura, ¿no? Que de alguna manera, pues gracias a ello se han preservado muchos de los elementos culturales de la época prehispánica, ¿no? Del México antiguo. Todos los sincretismos, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que la conmemoración más grande religiosa, pues es a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero es porque se sincretizó con el ritual hacia Tonantzin-Coatlicue, ¿no? O sea, todavía seguimos preservando ciertas cuestiones, aunque no como quizás se debiera, como quizá quisiéramos, Ujú. o a lo mejor es más lo que quisiéramos que lo que se debiera, no lo sé. Somos lo que somos. Pero ahí está, ¿no? Entonces lo que intentamos nosotros es reivindicar ese carácter científico, ¿no? Porque eh, pues sería ilógico decir que nuestros pueblos eran fanatistas cuando tenían una de las sociedades más organizadas del mundo, ¿no? Ujú. Con los servicios más elementales cubiertos, con planificación económica, con educación. O sea, cuando presento Xochimilco, por ejemplo, les comento al auditorio, eh, siempre nos menosprecian porque éramos un pueblo atrasado, ¿no? Pero si hablamos de educación, Ujú. cuando dicen Telpochcali y Calmecac, Telpochcali para pobres y Calmecac para ricos. Bueno, aceptando quizá esa versión, aún así nos llevamos de corbata a todo Occidente, ¿no? Toda Europa occidental, porque ellos solamente educaban a los nobles Ujú. y solamente a los hombres, Ujú. ¿no? O sea, no había escuela para esclavos, no había escuela para plebeyos, ¿no? Eso ya surgió muchos siglos después. Y si nosotros aceptáramos eso, que tenemos Telpochcali para los pobres, pues nos damos el lujo de educar hasta a los pobres. Ujú. Pero bueno, no es así, ¿no? Ujú. Telpochcali no es exclusivamente una escuela para pobres. Telpochcali es una escuela para jóvenes, ¿no? Ujú. Y pertenecía, además estaba el Ixpochcali,
para las jóvenes, ¿no? Ujú. Y ya el Calmeca, que era como una especie de nivel superior. Una especialización. Así es, como la universidad, las maestrías, los doctorados, ¿no? ¿Y en la Universidad Indígena ustedes dan Sí, licenciaturas? tenemos licenciaturas. De hecho, aprovechando este espacio, de junio inician las inscripciones en educación comunal, en derecho comunal indígena, psicología y pedagogía. Es muy importante, Licenciaturas. porque creo que es muy, muy importante, muy central resaltar eso. O sea, el Frente de Escuelas Democráticas, Febrero 25, es un frente de escuelas que tienen vida pública real, Así con es. registro, con Así es. trabajo concreto, educativo, formal, digamos, es. oficial, ¿no? Así es, Y la escuela indígena, la universidad indígena, lo mismo. así es. Tú entras a la universidad y sales licenciado Sí, en Derecho Comunal. Bueno, ese de Derecho Comunal es nueva, pero Es ya Derecho tenemos Comunal Indígena. así con esa característica es nueva Ujú. para nosotros. O sea, es un proceso de intercambio con la UACO, la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Muy bien. Entonces, es un convenio, ¿no? Pero dijéramos, yo soy egresado de la Universidad Indígena. ¿Tú qué estudiaste en la Universidad Derecho. Derecho. Tuvimos egresados de Sociología, de Psicología, Desarrollo Sustentable, ¿no? Tuvimos esas licenciaturas en Chimalhuacán están un poco, pues, sobre todo que no hay inscripción en Desarrollo Sustentable. En la Sí, actualidad, sí. los que quieren estudiar Desarrollo Sustentable o algo parecido, pues, se van a otros lados, ¿no? Ujú. En Chimalhuacán buscan administración de empresas, no sé, bueno, todo lo relacionado a eso, ¿no? No, pues es que ahora ya los chavos quieren ser youtubers. Así es, animación No digital. quieren ser abogado, comunicólogo, Y no digo que sea malo, o sea, TikToker. son las condiciones actuales. Creo yo, lo que deberíamos anexar a eso es identidad y criterio. Ujú. O sea, administrar una empresa no es malo, pero debes tener criterio para administrar una empresa. Todo ¿no? depende de qué empresa, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, ese ya será, que sea otros temas. ¿no? Sí. Porque si nos preguntaran cómo administrar una empresa, pues socializa los medios de producción y Una entonces empresa, así nos entendemos. una empresa humanista. Así es, ¿no? Una empresa Bueno. que considere el ser humano como el elemento fundamental y la naturaleza, ¿no? Así es. No una empresa extractivista, capitalista, destructora, ¿no? O armamentista en el peor de los casos. Sí, Sí. O de propaganda de mentiras. Hay todo tipo de empresas. Sí. ¿No? Oye, y así por morboso, un abogado egresado en Derecho Comunal Indígena, ¿qué sale a hacer al mundo? Pues sale a enfrentarse, ¿no? A enfrentarse Ajá. contra. ¿Qué enfrentarse al derecho mundo. defiende? O sea, es obvio, claro, Sí. pero o sea, en términos Sí. formales, ¿qué derecho defiende? La intención es así, pues, abierto, ¿no? Es crear defensores, ¿no? Defensores de los derechos, no solamente indígenas, sino de los derechos humanos en general, ¿no? De forjar defensores con criterio, ¿no? Que antepongan los intereses colectivos a los personales, ¿no? Claro, siempre nos preguntan, ¿y entonces de qué va a vivir? Puedes vivir bien si tienes también, hace rato leí allá afuera, ¿no? Si estás bien contigo mismo, podrás alcanzar la felicidad, ¿no? Si no lo estás, pues podrás vivir siempre preocupado. Pues eso ya es mi agregado, ¿no? Preocupado por tus Pues millones. sí, ¿no? Entonces, un abogado comunal, primero el aspecto comunal es un concepto profundo, ¿no? De entender la comunalidad como algo que debe ser tu fundamento, ¿no? Indígena, bueno, porque la intención es las comunidades, ¿no? Donde hoy está habiendo despojos, ¿no? O sea, a pesar de algunos avances que pudiéramos considerar, pero las comunidades hoy ahí vemos Guerrero, ¿no? Están bajo ataque. Están en constante ataque, ¿no? Y si revisamos cada comunidad indígena, tiene sus problemáticas muy fuertes, ¿no? O sea, el despojo sigue estando a la orden del día. Entonces necesitamos defensores, ¿no? O sea, necesitamos quien dé la cara, ¿no? Desde la legalidad ante ellos, ¿no? Porque pues necesitamos también hacer uso de la legalidad. Claro. Entonces, pues así va a salir un abogado. Han salido, o sea, ya tenemos egresados, no con esos adjetivos, comunal indígena. Es nueva esa. En su título, pero sí en la práctica. O sea, sí en la cuestión ya
de haber formado abogados que sean más humanos, pues sí lo hay. Sí, sí, y sobre todo, ¿no? O sea, si en las universidades en todas han salido camaradas con esas características, ¿no? O sea, quienes han defendido las luchas históricamente, los que estudiaron en la Los UNAM, abogados así democráticos es, ¿no? Que estudiaron, Ujú. incluso pudieron haber estudiado en algunas de las universidades más reaccionarias, pero Tienen tuvieron, vocación así y es, se conciencia de encontraron, clase. ¿no? Se Sí. encontraron. Entonces creo que eso es importante. Ahora, si le agregamos que buscamos generar las condiciones propicias para que este estudiante se forje en la comunidad, pues entonces le damos un plus, ¿no? A esta, sobre Ujú. todo que no tenga que enfrentarse con sus propios maestros, con sus propios camaradas estudiantes, porque tiene ideas distintas, sino más bien en esa conjugación, cómo se apoya en el maestro que tiene pensamiento crítico, en el estudiante que se está forjando igual que él, ¿no? Que vienen, algunos vienen de provincia, estudian aquí con nosotros, y entonces cómo intercambian esas experiencias, ¿no? El que viene de Guerrero, el que viene de Sinaloa, el que viene de Veracruz, cómo se encuentran y se entienden, ¿no? Y se dan cuenta que hay problemáticas que todos arrastran, Ujú. ¿no? Que todos tendrían que solucionar, ¿no? Pero también hay características muy peculiares, ¿no? Sobre Ujú, todo ujú. culturales. Así es. Entonces, eso es más o ¿Y menos. en lenguas, idiomas también Como, tienen? como tal, como licenciaturas, no. Ya, Lo ya. que hacemos en las licenciaturas es incluir la lengua materna. En este caso, como comentaba, tenemos en algunas regiones, por ejemplo, en Temoaya, Estado de México, Ujú. el idioma que se Otomí. imparte es otomí, ¿no? Ujú. El ñaxto que ellos Ya. se asumen, ¿no? Ujú. No, en Chimalhuacán es el náhuatl, ¿no? Se imparten cursos, O sea, asesorías de como otro. parte de la carrera tienes Así la es, lengua. así es. Por O ejemplo, sea, un hispanohablante, un españolhablante, uno como nosotros, así que tienes que aprender. creció aculturado por el imperio, ¿no? Entras a la carrera y aprendes Aprendes. como parte de tu tronco común, Así digamos. es, así es. Aprendes idioma, aprendes danza prehispánica, aprendes a hacer tu vestuario para la danza prehispánica, ¿no? Aprendes, eso ahorita está un poco en stand-by, juego de pelota, ¿no? Tampoco. Bueno, está en stand-by porque el maestro que Ujú. aprendió de nosotros, el maestro Fidel Jiménez, falleció en el 2024, muy chavo, muy chavito, falleció y pues él era el que impulsaba el equipo, incluso llegamos a competir en un torneo nacional de Ulama, y ganaron ellos el segundo lugar. O Ujú. sea, dijéramos su primer torneo, o sí, su primer torneo, o liga, no lo sé, y quedaron en segundo lugar, ¿no? Contra equipos de años, o sea, que han preservado el juego durante años, ¿no? Y digo, ¿a qué se debió quizá la intención con la que ellos practicaron, con la que ellos jugaron? Porque todo el equipo era estudiantes de la universidad. Entonces, todos los equipos que llegaron a jugar, e incluso vino un equipo de Sinaloa, los que hasta hoy es el registro más directo desde la época prehispánica hasta la actualidad, los de Sinaloa, Ah, mira. ¿no? Que hayan preservado el juego. Entonces ellos mismos dijeron, es que ustedes, estudiantes de la universidad, están jugando como se debe. Ah, No es solamente la técnica, sino es la moral con ujú. la que uno entra a la cancha. Y ustedes pusieron esa moral en alto. Entonces, para nosotros fue importante. El maestro Fidel lo encabezaba el equipo. El cáncer le ganó. Qué Y pena. entonces pues, se mantuvo ahí. Pero es parte de las tareas, ¿no? Claro. Que, que se implementan, ¿no? Entonces, uno entiende. Y sobre todo, pues, nociones de filosofía prehispánica, ¿no? Que es algo importantísimo. Alguien dirá, ¿y para qué? O sea, ¿para qué recuperar algo tan viejo? Pues si en las universidades están leyendo a Aristóteles, están leyendo a Platón, Ujú. ¿por qué nosotros no leemos a los nuestros, ¿no? Pero ¿qué queda? Escrito, ¿qué queda? No queda, realmente no queda Pues lo nada. quemaron Lo todo. quemaron todo. No está, De dónde recogen son, ustedes una filosofía? Quítale tú lo prehispánico, una filosofía mesoamericana. ¿De dónde? Bueno, las fuentes son las mismas que todos, ¿no? Romero Vargas dice, cuando nos preguntan de las fuentes, eh, ahí todos, es una pregunta incluso tendenciosa, ¿no?
pero dice, dice Romero Barrios, yo leía a Hernán Cortés, las cartas de relación, Bernal Díaz del Castillo, Bartolomé de las Casas, pero entra el criterio, ¿no? ¿Cómo interpretas a estos escritores? Exacto. ¿No? De entrada sabes con qué intención ellos escribieron, ¿no? ¿Desde Eso dónde? ya lo tienes. Entonces, es una especie de descifrar lo que ellos dijeron y te van dando. Y entonces él construyó, por ejemplo, una biografía de Moctezuma, se los recomiendo mucho, es Moctezuma el Magnífico, es una secuencia de 3 libros, donde él reconstruye y se basa justamente en estas fuentes. Los códices que quedan son nada a comparación de lo que había, ¿no? Todo fue quemado. Pero te vas dando elementos, ¿no? Van armando el rompecabezas. Se arman rompecabezas históricos, ¿no? Yo les digo, por ejemplo, la Tenochtitlan, ¿de dónde surgió? O sea, surgió de una mente calenturienta que dijo, quiero que hagan, como en los memes, ¿no? Quiero que me construyas ahí la ciudad, en medio del lago. Pero estamos en medio del lago. ¿Qué hablo chino? ¿Qué, no? Yo quiero mi ciudad ahí. Pues sí, suena chistoso, suena todo. Sí, Pero hubo una planificación. pero o no sea, es así. Tenochtitlan fue una ciudad impresionante, ¿no? Planificada, o sea, la mejor trazada de la época. Creo que era la síntesis de todo el avance científico de aquel momento, ¿no? Los diques que separaron el lago del Dulce Dique en Nezahualcóyotl. Todo el sistema hidráulico, Las chinampas. la higiene, las chinampas, ese método de agricultura tan avanzado, ¿no? O sea, que alcanzaba para sustentar a toda la ciudad, ¿no? Pues Que no era una ciudad de 1,000 habitantes, ¿no? O sea, eran miles de habitantes en Tenochtitlan, ¿no? Entonces, todo eso, yo siempre les pregunto, ¿dónde se formaron los ingenieros, los sociólogos? Porque ¿cómo hablas de organizar una sociedad? Pues necesitas sociólogos, ¿no? O Estado. De un estado, pero de estudiosos que saben cómo organizar una sociedad, ¿no? Organizadores. O sea, políticos, ¿no? ¿Dónde los forjaste? O sea, ¿los tuviste o fueron elegidos de Dios? No. ¿Fueron 5? No. O sea, era un grupo muy Los amplio. administradores, ¿no? Los administradores. Imagínate, administrar todo eso. Entonces, la distribución del alimento. todo eso, entonces cuando lees a Romero Vargas y te dice cómo estaba estructurado el Tlactocan, que es el parlamento, ¿no? Tlactuani, Calpulelque, Calpulis, ¿no? O sea, yo por eso que siempre digo, pues éramos socialistas, ¿no? El Partido Comunista que gobernó Tenochtitlan, ¿no? Bueno, y Tenochtitlan, por decirlo, los mayas tenían una estructura semejante. Don Carlitos diría, era el modo de producción asiático. Ajá. Bueno, alguien dijo que él dijo. Se parecía mucho a lo que hacía la Unión Soviética. Decían capitalismo de Estado, le decían. Incluso a Romero Vargas se lo llevó Mao a que le ayudara ahí a plantear algunas cuestiones ahí en China, ¿no? Basado en estos análisis, ¿no? Bueno, entonces, pues la Tenochtitlan era eso y las fuentes son esas, o sea, no, desgraciadamente no hay más, ¿no? Pero también comparas las realidades actuales, ¿no? Aprendes a interpretar, pues, qué está diciendo hoy Estados Unidos de Irán, qué está diciendo de nosotros mismos, o sea, lo mismo que Hernán Cortés dijo de nosotros, ¿no? Pues así son los imperios, ¿no? ¿Qué dijo Hernán Cortés? ¿Y por qué le preguntan? ¿Y por qué mataste a los zempoaltecas? Pues es que tenían unas espadotas y se veía que nos iban a matar. Mejor los matamos primero. Guerra preventiva. ¿No? Me recuerda a la bestia rubia que dice, pues es que Irán tiene armas, tienen ganas de atacarnos, mejor los atacamos primero. O sea, es exactamente... Y atacan a las niñas. Así es, un golpe tremendo, ¿no? Entonces, eso te da para ir comprendiendo ciertas lógicas de las sociedades que en la mayoría no han cambiado. Lo que ha evolucionado, pues las formas de atacar, ¿no? De llegar con arcabuces y espadas, pues hoy son drones y misiles, ¿no? O sea, pero la estrategia militar y la justificación sigue siendo la misma. Ya para cerrar esta interesante conversación, y porque tú acabas de sacar el tema de la coyuntura actual, ¿no? ¿Cómo leen ustedes, ¿no? Desde la perspectiva de la FEDEF, desde la perspectiva de lo local que se hace universal ahí en la educación pública? ¿Cómo leen esta coyuntura? Y sobre todo el tema
de Cuba, ¿no? En el marco latinoamericano, en el marco de la lucha del Caribe y América Latina por la libertad. ¿Cómo leen ustedes el asedio en contra de Cuba y hacia América Latina en general? Sí, yo creo que pareciera que no hay mucho que escarbar, ¿no? O sea, pareciera que o uno lo ve desde su experiencia y desde su perspectiva, y dice, pues pareciera que todo es lógico, ¿no? O sea, ¿cómo negar que hay un bloqueo? O sea, ¿cómo sigue habiendo gente que se atreve a decir que no hay bloqueo? ¿Cómo hay gente que se atreve a decir que no hay genocidio en Palestina, que es una guerra? O sea, cuestiones tan obvias. Pero bueno, pues obviamente también en la experiencia nos dice, pues porque la enajenación está tremenda, ¿no? O sea, es un proceso que el capital nos ha ganado terreno drásticamente, ¿no? Pero ¿cómo lo leemos? Pues que es parte del acomodamiento del gran capital, ¿no? Del imperialismo, que pues se menciona que está agonizando. Quizá el imperialismo norteamericano tenga su crisis interna y quizá esté cerca de algún colapso, pero no va a caer solo si no se le ayuda a caer, ¿no? Si no llega alguien y le tira el bastón y se cae, porque si no lo hace, pues se va a levantar, ¿no? O sea, creo que el imperio ha atravesado muchas crisis y se ha levantado, ¿no? Y así, Y devorándolas así todas, es. ¿no? Entonces, ese es el mejor momento para analizar al capital, ¿no? Está en su máxima expresión. Creo que está haciendo todo lo que ha hecho durante siglos, pero ahora lo está haciendo abiertamente, ya sin tapujos, sin cuidar formas, sin ninguna cuestión sí, de diplomacia, de nada, ¿no? O sea, todo eso lo ha roto. Porque creo que en realidad se siente amenazado. O sea, realmente el proyecto chino, que ahora es el real problema para ellos, y que ya fue a decirle, Oh, gran jefe, namaste, ¿no? oh, gran jefe Xi Jinping. Ya le fue a decir, ¿no? Ujú. Y bueno, pues ahí está otra forma, ¿no? Pero creo que dentro de todo lo que nos compete a nosotros como mexicanos, como militantes de organizaciones, de un partido, simplemente como habitantes, pues nos corresponde entender esa situación, ¿no? Salió una consigna apenas que nosotros la comentamos en una asamblea informativa allí en Chimalhuacán de partido, de Morena. eh, Comentábamos ese dicho famoso, ¿no? Cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? El tema era la soberanía, ¿no? Cuando secuestraron a Maduro, ¿no? Y hicimos mención de lo de Palestina. Bueno, pues ahora ya esa consigna se ha vuelto eso, ¿no? Salió en auge. Lo que pasa en Gaza, pasará en casa, ¿no? Ya está pasando, ¿no? Ya nos están, bueno, no es que da apenas, ¿no? Los despojados de sus tierras, los de Guerrero, pero han sido Oaxaca, han sido, recordemos lo que hicieron, no diré quién, pero en aquellos años del siglo XIX, ¿no? Que llevó yaquis a Campeche y mayas hacia Sonora, ¿no? O sea, eso ha pasado, ¿no? Ha pasado históricamente. Y la cuestión es que no lo vemos, ¿no? O se oculta dentro Se oculta. de la educación, de todo el proceso mediático. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Hablar de ello. O sea, bien lo dicen, lo que no se habla no se conoce, ¿no? Entonces Lo nosotros que no se nombra no así existe, es, ¿no? tenemos la obligación, o sea, ya ni Ujú. siquiera, ya no es un derecho, ya no es una posibilidad, ya no es una alternativa. No, tenemos la obligación histórica de decirlo. ¿Cómo? Como uno pueda, como uno tenga las herramientas, como uno tenga las posibilidades, ¿no? Existen medios de difusión por esos medios, existe literatura por la literatura, Canciones, canciones, pintura, la pintura. exposición de pintura colectiva que está en Chimalhuacán, de los compañeros del colectivo Difusión y el Comité Pro Palestina, Ujú. que está haciendo una exposición itinerante de pintores, con la temática de Palestina, ¿no? Creo que a veces está de más decir del ataque a Palestina, porque hablar de Palestina es decir, pues está siendo Está atacada, ¿no? ocupada. Está ocupada, o sea, Ujú. están siendo despojados. Entonces, bueno, han sido despojados de casi toda su tierra, ¿no?
Entonces ese esfuerzo se está haciendo allá con esa intención de difundir, de hacer ver a la población, ¿no? Es itinerante, está programada de aquí a fin de año. La universidad va a recibir esa exposición, Muy bien. me parece que en julio, si no me falla ¿Los la invitas? memoria. Sí, de hecho ahí nos reencontramos contigo, y la verdad es que da gusto, ¿no? Ver que camaradas que nos conocimos hace años, nos reencontramos y seguimos igual de greñudos, seguimos igual de feos, pero con las mismas ideas, ¿no? O sea, Pues, creo que eso es lo importante. Entonces, creo que eso nos toca. Hablar de ello, contarlo. Y algo fundamental, sí, apelando un poco a Gramsci, ¿no? Y a Lenin, obviamente, ¿no? Gramsci lo dijo muy poéticamente, ¿no? Conmovámonos porque vamos a necesitar de todo nuestro entusiasmo, ¿no? Eh, que dice, estudiemos porque necesitaremos de toda nuestra inteligencia y organicémonos porque necesitaremos de toda nuestra fuerza, ¿no? Lenin dijo, agitar, propagandizar y organizar, ¿no? O sea, prácticamente es ahí conjugado, ¿no? así Y es es. lo que necesitamos hacer, o sea, necesitamos conmovernos, necesitamos voltear a ver el mundo y conmovernos. Decía el Che, es sentir en lo profundo lo que está sufriendo el otro pueblo, ¿no? Porque lo estamos sufriendo también, solo que sacamos la pantalla y nos clavamos en ello y aquí al lado ya tenemos un cadáver, ¿no? Estamos acá y acá ya levantaron a una chavita, ¿no? Enfrente pasaron y rentearon al de la tienda. O sea, aquí lo tenemos, ¿no? O sea, no tenemos por qué mirar casa únicamente. Es importante, sí, pero aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, pues conmovámonos, sintamos esa desgarradora historia. Estudiemos, o sea, nunca debemos dejar de estudiar, nunca debemos dejar de prepararnos, porque necesitaremos el momento para esto, ¿no? Necesitamos forjar círculos de estudio, necesitamos forjar conciencia, ¿no? Que están los clásicos, sí, vayamos a los clásicos, pero también nos corresponde a nosotros desarrollar el pensamiento, porque es un pensamiento dialéctico que debe estar en constante evolución. En constante crítica. Así es, ¿no? Y reafirmación y crítica, ¿no? Así es. Y organicémonos, o sea, no hay otra. O sea, eso sí, nos dijo una vez un doctor, el doctor Enrique Flores, ya cuando lo iban a llevar a su lecho de descanso eterno en la Sierra de Guerrero, se fue a despedir de nosotros, el doctor Enrique Flores, y nos dijo, maestros, solos no somos nada, ¿no? Solos nos hacen trizas, ¿no? Solos no somos ni siquiera seres humanos. Y Jesús, juntos somos todo. Entonces así es. estamos. Jesús Jiménez, muchas gracias No, pues gracias a por ti. compartir, por visitarnos y por escribir y cantar. Claro. ¿no? Y ya pronto te iremos viendo tus composiciones. Ojalá la vida nos dé para escuchar también tus canciones. Claro que sí. El próximo 6 de junio tenemos una presentación ahí en la 6 de Universidad junio. Indígena. 6 de junio a las 5 de la tarde, sábado. Muy bien. Para que no tenga planes o todavía dan tiempo de agendar ahí en el teléfono o en la agenda. Vayan ese día. Perfecto, ahí estaremos. Pues dándole seguimiento. Muchas gracias. Gracias. Jesús Jiménez estuvo acá con nosotros, militante de la FEDEF, constructor de la Universidad Indígena, docente y compositor y escritor. Usted ya lo escuchó acá, comparta con sus compañeras, compañeros, con sus amigas, amigos, amigues, discuta en la sobremesa después de la fiesta, después del partido de fucho, después de la final, que obviamente van a ganar los Pumas. Platique siempre y desarrollemos la capacidad de indignarnos por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos va haciendo más humanos cada vez. Hasta luego.